gobierno conservador ha caído. Número 2 al servicio de la revolución, transmitiendo desde un lugar de la República que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina. Buenas noches, compañeros y docentes. Hoy les hablaremos del Bogotazo, del 9 de abril de 1948. Fue una reacción popular por el asesinato del líder Gaitán, en el cual otros magnícidos siguen la impunidad. En la época del Bogotazo fue uno de los primeros actos de violencia de la época del siglo XX en Colombia. Gaitán, como único líder liberal buscado por el voto de las clases más desafortunadas de la parte económica del país, se consideraba como vencedor de dichas elecciones. El asesinato de Gaitán como acto contra la democratización de Colombia. Colombia en ese entonces vivía una inestabilidad política por el enfrentamiento que había entre conservadores y liberales. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial llega el inicio de la Guerra Fría, que esta llega como fin anticomunista. Entonces Washington lo que hace es convocar a una novena conferencia de cancilleres. Y en este entonces en Cuba existía un estudiante llamado Fidel Castro, aprovechando la presencia de unos argentinos, unos estudiantes, solicitó que existiera un congreso estudiantil que fuese en contra de esta conferencia panamericana, queriendo decir que iban en contra de los británicos. En este mismo año, en el 1948, en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán era el líder del pueblo, futuro candidato ganador a la presidencia de Colombia. Esto fue un fenómeno político que preocupaba a la oligarquía de los gobernantes tradicionales, porque suele decirse que la muerte de Gaitán desencadenó la violencia en Colombia, pero esto no es verdad. Ya existía una violencia entre las oligarquías contra los sectores populares, muchas matanzas de liberales por parte pues, de policías y de sicarios del gobierno. Lo que sucedió con el asesinato de Gaitán fue que el pueblo ya respondió de una forma distinta, violencia contra violencia, y pues siguió respondiendo así durante 60 años con diversas formas de lucha. 2 meses antes de que Gaitán falleciera, encabezó una marcha de 100.000 personas en la Marcha del Silencio para pedirle al presidente en ese entonces Ospina que cesara la matanza, y pues en una semana después, donde murieron 15 liberados masacrados en Manizales, Gaitán se pronuncia por la paz y los asesinatos pues aún así continúan. Gaitán exige la renuncia de los ministros y pues el presidente lo que hace es nombrar de canciller al más odiado político, el conservador Laureano Gómez, pues para que representase la conferencia panamericana, y pues lo que hizo este hombre fue vetar a Gaitán. Entonces los estudiantes encabezados por Fidel le propone a Gaitán que sea quien clausure su propio congreso. El 9 de abril Gaitán va a almorzar. Ese día se iba a reunir con Fidel Castro, iba acompañado de 4 personas. Hay alguien que se adelanta pues para decirle algo fuera de la calle, y en ese momento es que aparece el asesino y pues le dispara 3 veces. Unos metros adelante pues un detective lo desarma y pues desaparece como por hora gracias al Espíritu Santo. Por ciertas razones, el hombre que asesinó a Gaitán, que fue Roas, este hombre era un enfermo que se creía la reencarnación de Santander. Este hombre fue rodeado por una multitud y, según lo que cuenta en un relato de Gabriel García Márquez, aparece un hombre muy bien vestido, un hombre muy misterioso, que es el que dice que hay que matar a Gaitán, que hay que matar a este hombre que asesinó a Gaitán. En este momento pues la multitud lo que hace es irse de contra del asesino y pues lo golpean, le hacen muchas cosas y este hombre muere. Al este hombre morir, al ver que murió el asesino, el hombre misterioso desaparece en un auto lujoso, según lo que cuenta Gabriel García Márquez. Cuando le preguntaron al asesino por qué lo hizo, él lo único que dice es: no puedo contarlo porque es un cuento muy grande. Así sucedió, mataron a Gaitán.
Como consecuencia de la muerte de César Gaitán, el pueblo colombiano realiza manifestaciones y disturbios en Bogotá y en otras ciudades principales de Colombia. Entre las manifestaciones se encuentran incendios, saqueos y destrucciones a locales comerciales, tranvías, escuelas, iglesias y a edificios tanto públicos como privados. Debido a esos disturbios, el gobierno nacional decide enviar a la policía y el ejército para controlar la situación. Sin embargo, muchos de ellos se sublevaron y repartieron armas a la revuelta, mientras que otra gran parte de los uniformados abrieron fuego contra los protestantes. Debido a ello, el presidente de entonces, Mariano Ospina, decide presentar unas leyes las cuales prohibió las reuniones públicas, despidió a todos los gobernadores del Partido Liberal y clausuró el Congreso. Por su parte, los liberales, como modo de protesta, decidieron no presentar ningún candidato a la presidencia. Por lo tanto, el único candidato que se presentó del Partido Conservador fue Laureano Gómez, y fue elegido como presidente de Colombia. Él tomó unas decisiones represivas contra el pueblo colombiano, tales como reducir las libertades civiles, abolir las leyes favorables a los trabajadores, prohibir los sindicatos e introducir la censura de prensa. Debido a ello, a partir de 1949 hasta 1958, hubo una época en Colombia llamada la violencia, la cual consistía en enfrentamientos bipartidistas, tanto como del Partido Conservador contra el Partido Liberal. Entre ellas, hubo una guerra interna en la cual los participantes de cada partido se enfrentaban, ocasionando muertes, desplazamientos, daños a predios o edificaciones, solo con el fin de contraatacarse uno con otro, ocasionando entre 200.000 y 300.000 muertes y 2 millones de desplazados. Debido a esto, el gobierno decide realizar un acuerdo para que esta situación no se siga generando. Entonces realizan el Frente Nacional, que tiene como fin acabar con esta guerra interna del país y por fin tener la paz. Padre Edwin, después de escuchar el magnífico relato de mis compañeras María del Mar Puentes y Nicole Cárdenas, para usted, ¿a quién le convenía la muerte de Jorge Eliezer Gaitán para la época de 1948? Porque la muerte de Jorge... Pues aquel momento importaría más la muerte de nuestro personaje que a los que gobernaban político, pero pues no tenemos información cierta de ello. Hemos escuchado que estaba dentro de aquel grupo de personas que querían asesinarlo, estaba la KGB, estaba la CIA, estaban todas estas fuerzas estadounidenses que querían también derrocar a alguien que era para ellos un peligro, ya que tenía muy claros sus ideales socialistas y probablemente después de venir de una guerra fría, como nos lo decía María del Mar al principio, después de venir de una guerra en Europa por el poder, entre el comunismo, entre el socialismo y entre el capitalismo, pues lo menos que se quería era tener aquí en Latinoamérica un Estado socialista, que era lo que venía vendiendo Galán. Padre, pero no quiero ni pensar cómo la historia nos ha ido develando nuevas situaciones y nueva información acerca de este horrendo crimen que ha sucedido en nuestra historia colombiana. Pues tenemos que este gran caudillo, Jorge Eliezer Gaitán Gaona, era una persona que con su carisma
aglomeraba mucha gente, tenía muchos seguidores. Su visión política era gobernar para un pueblo, gobernar para el pueblo. Entonces, pienso que no quiero ni imaginarme que si en el 1948 existían cerca de 600.000 habitantes en la capital Bogotá, que esto lo transportáramos hacia nuestra época, sería una situación de mayor envergadura, de mayores pérdidas humanas. Y desafortunadamente el homicidio del inmolado Jorge Eliezer Gaitán no ha salido a la verdad a flote. Por ello, en Colombia no matan presidentes, pero sí la historia lo dice que matan son candidatos, los líderes del pueblo. Está el caso de Jorge Eliezer Gaitán, está el caso de Luis Carlos Galán, está el caso de Jaime Pardo Leal, está el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces fíjese que Colombia tiene esa estela contraria que matan los líderes. Entonces, padre, dígame usted concretamente qué es lo que está sucediendo en nuestro país, por favor. Sí, y peor aún, don Ariel, imagínese que en este momento sucediera algo como lo que pasó en aquel momento histórico. Imaginémonos qué pasaría si tuviésemos en este momento un líder social de la envergadura de Jorge Eliezer Gaitán y que en este momento el pueblo, digamos que tomara parte activa en los procesos de liberación y sucediera otro Bogotazo, otro Medellinazo, otro Calinazo y así sucesivamente todas las ciudades se revolucionaran y buscaran, pues obviamente, la justicia por sus manos, ¿no? Como les pasa a muchas personas hoy en día que no encuentran la justicia en las entidades públicas y buscan tomarse la justicia por sus propias manos. Es aquí donde deberíamos preguntarnos cuál sería la cantidad de muertos que tendríamos en este momento si hubiese existido ese Bogotazo, no en aquel momento, sino hoy en día. Hoy en día hay muchas más armas circulando por las calles. Hoy en día vemos y nos damos cuenta que la violencia se ha incrementado. Nomás mire estos días, ¿no? En Rivera asesinan a una persona solamente por pedir que le bajen volumen a un equipo que ya llevaba 3 días sonando a altísimo volumen. En Campo Alegre, hoy, Campo Alegre, Huila, hace unos minutos, unos hermanos acaban de pelear con una navaja y uno apuñala al otro y el otro se encuentra grave en el hospital, peleando por cuestiones familiares. Si esto sucede dentro del núcleo familiar, imagínense qué puede suceder fuera. Entonces, preguntémonos también qué pasaría políticamente hablando si un caudillo nuevamente tomara las riendas de nuestro país y quisiera cambiar nuestra historia. Preguntémonos si seríamos capaces de poder recuperarnos de una forma violenta como esta. En todo caso, padre, ya para culminar, puede decirse que la historia de Colombia ha estado manchada por la violencia, ¿ya? Ha dictaminado porque desafortunadamente los partidos tradicionales, los partidos políticos no han tenido ese liderazgo para el pueblo. Entonces, se genera día tras día, año tras año, década tras década, se genera polarización en nuestro país, ¿ya? Entonces, debemos hacer un alto en el camino y repensarnos la forma como debemos practicar la política, cómo debemos mirar la política y cómo debemos avisorar nuevos tiempos que ojalá esos nuevos tiempos sean mejores para este país. Tristemente, vuelvo y digo, nuestro país ha perdido grandes líderes políticos por la violencia entre los partidos. Aunado a ello, se ha transportado o cruzado las barreras de nuestra frontera y han habido otros actores que si bien no son los que participan materialmente en la ejecución de algún crimen horrendo, sí ponen su granito de arena para que esto suceda.
Entonces, dejemos ahí por el momento. Creo que el tema está abierto, sigue abierto, porque la historia no nos ha develado la verdad y quién sabe cuántos años pasarán. Muchas gracias. Hasta luego.